Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The War of Art. Un poco... La guerra del arte. Sí, jugando con el título del libro clásico El arte de la guerra. De... Nuestro amigo Steven Pressfield. Nuestro amigo Steven Pressfield es un marine, ex-marine, que se hizo famoso porque empezó a escribir libros de ficción. Y lo que lo llevó bastante al estrellato no fue su libro de ficción, sino este librito que está aquí. Exacto. ¿Cuáles libros de ficción escribió? Ha escrito varios. Veo aquí un listado como de 8 o 9 títulos, pero todos tienen como un aire medio de campaña bélica y guerra. Debe ser como esos libros de drama militar y Probablemente. esas cosas. El día de hoy vamos a hablar de distintos temas, pero antes de eso queremos hacer una pequeña pausa. Elementalpodcast.cl. Ahí tienen un resumen del libro que vamos a leer hoy día y probablemente en el siguiente episodio. Y también van a poder encontrar nuestra producción, nuestros cursos y todo lo que ustedes quieran hacer al respecto. Sí. Además, Santiago tiene un nuevo podcast. ¿Cómo se llama? Con música dramática de fondo, espectacular. Tenemos un nuevo podcast que se llama 1% Diario. ¿Cómo eres mejor como persona? Bueno, un 1% al día. Exacto. Así que atentos, hay link abajo al nuevo podcast que estamos sacando acá con, de nuevo, JP Cuadrado Producciones, que nos ayudan a vernos hermosos acá. Aunque hoy día nos faltó uno de los brazos, así que tengo que poner el mío con el micrófono. Así que hablemos de la resistencia, el gran tema de este libro. Exacto. Que quiero partir con la aclaración de que este fue un libro que no me gustó, pero como hacemos acá a menudo, lo que nos interesa es rescatar las buenas ideas y también qué podemos aprender de algo que incluso no nos gustó. En este caso, creo que si bien para mí generaliza mucho con su idea de la resistencia, el libro parte con esta idea de que, oye, la resistencia es esta cosa que nos hace estar sentados y no hacer lo que tenemos que hacer. En este caso, él habla mucho de qué es lo que te detiene de escribir cuando tú quieres ser un escritor. Yo diría que un poco, ¿cómo la definiría yo? Porque él no la define tan textualmente, pero... O sea, la define en toda la parte 1. No estoy de acuerdo, pero no define como esto es la resistencia 2 puntos, sino que tiene 40 páginas de describiendo lo que es la resistencia. Pero a grandes rasgos, ¿qué es la resistencia? Es esa fuerza que te evita a ti personalmente o que evita que tú lleves una actividad artística, creativa, literaria a la vida real. La típica como lógica que sigue el libro es cuál es la resistencia que tú sientes si quieres escribir tu primera novela y por qué no te sientas a escribir y cuáles son las cosas que evitan que seas el artista que quieres ser. Claro. Que es uno de estos temas que nosotros lo hemos tocado antes con el tema de el perfeccionismo, la procrastinación, esta cosa que nos detiene a la hora de efectivamente sentarnos y hacer el trabajo que queremos hacer, especialmente cuando esos trabajos son más creativos, donde a veces nos ponemos en una posición que sentimos más vulnerable. Que creo que eso pasa mucho con el tema del arte, que se siente tan personal que cuesta a veces exponerlo al mundo. Yo diría que este libro se ha vuelto famoso porque sí recoge bien una sensación que es difícil de poner en palabras, sí, que es cómo tú, como creador de algo artístico, literario, tienes como una especie de vocecita en el fondo de tu cerebro que dice no lo hagas. Y la típica, por lo menos a mí me pasa muchas veces, de quiero escribir mi primer libro. Pero al momento de sentarte hay algo invisible que no estás viendo que evita, no que escribas tu libro, evita que te sientes o encuentras una excusa o te sientas y te pones a mirar el teléfono o escribes una página y al día siguiente se te olvida y siempre sale una cosa urgente en la pega que no puedes hacer. Y que... Sí, es como ese capítulo de Bob Esponja donde él pasa todo el tiempo tratando de escribir su ensayo y escribe solamente the. Sí, totalmente. No te acuerdas de eso. Obvio. Eso tú dijiste. Exacto. Pero pasa eso, pasa que existe, como acá él lo pone, esta resistencia a hacer el trabajo por una u otra razón que
nos bloquea al actuar. Y tomando acá el ejemplo de los escritores, no es obligación sentarse a escribir como una cantidad determinada de palabras y si no lo hiciste fracasaste. O sea, creo que Neil Gaiman, que es un autor británico que me encanta, uno de sus libros, creo que es de sus libros más populares por la película esta de Caroline. ¿Ya? Él decía como, yo le escribía como a 100 palabras en la noche. Ya. Lo escribió lento. Muy lento. Pero igual hacía eso de sentarse y avanzar un poco, que es lo que la mayoría de las veces es la mejor técnica para superar esta resistencia de, no, siéntate y hazlo, haz algo. Aunque sea poco, escribe un par de palabras y con eso te desbloqueas. Pon el papel, o sea, el lápiz sobre el papel para lo que quieras hacer artísticamente hablando y empieza. Y no solo artístico, por ejemplo, este autor dice, mira, la resistencia, esta cosa que evita que tú hagas tus sueños o evita las cosas que tú quieres lograr, tiene muchos, ¿cómo decirlo? Tiene muchas víctimas la resistencia. Por ejemplo, el libro aquí dice, mira, cuando quieres hacer una dieta vas a sentir resistencia. Cuando quieres hacer algún avance abdominal, en sentido de sacar tu primer six-pack, va a haber resistencia. Si quieres hacer un trabajo espiritual, vas a tener resistencia. Si quieres hacer algo difícil como escribir un libro, vas a tener resistencia. Entonces, a mí me gusta porque efectivamente la resistencia no es algo único, sino que es una descripción a eso que a todos nos pasa, de que hay ciertas cosas que queremos hacer y en el profundo de nuestro corazón nos encantan, pero hay una fuerza como bien maldita de tu propio ser que no te permite hacerlo. Sí, si bien no me gusta cómo él lo escribe, siento que la descripción textual de, mira, no lo puedes ver, no lo puedes tocar ni oler, pero lo puedes sentir. Tú puedes sentir efectivamente esta emoción que impide que avances, que hagas el trabajo que tienes que hacer. Este autor, por ejemplo, como dice Pedro, no lo define, lo describe. Y va dando como ejemplos de cosas que a todos nos han pasado. Por ejemplo. Ejemplo. La resistencia, dice el autor, es invisible. ¿Y qué dice? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que es como una especie de como campo magnético. Como tú te quieres sentar y hay algo magnético que te está empujando hacia afuera, que te está tirando como si tú tuvieras como dos imanes por el mismo lado y como que se repelen. Bueno, eso se genera como invisiblemente. Y lo que me gusta harto de este libro también es que reconoce que para todos es distinta la forma de la resistencia. Sí. Por ejemplo, para mí la resistencia muchas veces es ahogarme en lo urgente. Como quiero hacer algo importante, quiero escribir un libro, quiero hacer un podcast bonito, quiero hacer, no sé, algo importante con una fundación, y me pasa que hay pega, y me pasa que hay que mandar un correo, y me pasa que resistencia. Y es resistencia propia, porque tú mismo te la inventáis. Claro, a mí me pasa al revés, de que soy muy bueno para tener ideas locas, pero necesito que alguien después como que me las valide. Entonces yo a veces pospongo muchas cosas porque digo como, no está suficientemente bien para mostrárselo a alguien más, o necesito que alguien más me diga que esto está bien para poder hacerlo, y con eso también evito hacerlo. Evito el trabajo, el lanzar, no quiero decir producto, pero es la palabra que se me viene, como, ¿qué es esta cosa artística que quiero hacer? Que a veces son videos, a veces son podcasts. Y muchas veces te pasa que mientras más importante es para ti, más difícil es hacerlo. Y es como paradójico, porque es como lo que uno querría hacer por sobre todas las cosas y no hace. Yo muchas veces lo he visto con personas que hablan de que la familia es ese valor o esa conexión que para ellos es lo más importante, pero muchas veces esas mismas personas que declaran que la familia es lo más importante de todo, son los que tienen más resistencia para dedicarle tiempo a su familia, de estar ahí, de ir al colegio, de estar con los niños, de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir más temprano porque quiero ir a la presentación de no sé qué cosa. Entonces, es bien curioso, pero muchas veces las cosas que nos son más importantes son las que nos generan más resistencia. A pesar de que tú declaras a todo el mundo que para ti es más valioso que todo el resto. Claro. Pero aún así, en los actos, como que te es más difícil lograrlo. Y siempre lo encontraba muy raro. A mí me pasaba con los papás de nuestros amigos, Pedro, que yo los veía y decía, qué curioso como ellos declaran que para ellos la familia es lo más importante, pero muchas veces yo sé de sus hijos, digamos, que no los han visto en tanto tiempo, que nunca llegan a la hora.
Y es como que se generaba un poco esa resistencia media extraña de por qué dices que esto es importante, pero en verdad no es tan importante. Sí, es lo que hemos hablado acá, de que el calendario el calendario no miente. Casi digo, el calendario no muerde. Y por experiencia eso no es verdad. Te han contado. Podría ser en Harry Potter, había un libro que mordía, ¿o no? Ah, sí. Sí, ahí podría haber un calendario que muerde. Sí, pero efectivamente el calendario no miente y, como tú dices, a veces la gente está enamorada de la idea y no de la ejecución, no del actuar. Me encanta el concepto de pasar tiempo con mi familia, pero en la práctica no me gusta pasar tiempo con mi familia. Ya. Y creo que también hay gente que, como se enamora del concepto, porque a veces son bonitos en sí, no les gusta admitirse a sí mismos que en verdad eso no es para ellos. Sí. Y que lo que realmente quieren perseguir es otra cosa. Muchas veces pasa, y aquí lo dice el libro, de que la resistencia ocurre de abajo hacia arriba. Uno siempre va a tener resistencia para hacer cosas como ir a un voluntariado, ir a hacer una presentación con tus hijos, ir a escribir tu libro. Siempre vas a tener resistencia. Pero nunca vas a tener resistencia interna como para ir a comerme una hamburguesa o quedarme viendo Netflix. Sí, es más fácil. Pero la resistencia es de abajo hacia arriba. De las cosas más bajas, entre comillas, no vaya a tener resistencia. En las cosas más altruistas vaya a tener mayor cantidad de resistencia. O sea, es como literalmente subir un cerro. Es más fácil rodar hacia abajo que escalar hacia arriba. Las cosas que requieren esfuerzo, que requieren energía, son difíciles. Y eso es por un tema donde lo vamos a ver cuando veamos el libro de Thinking Fast and Slow. Pero el cerebro mismo trabaja de esa forma, donde hay cosas que considera fácil y las va a hacer, cosas que las considera difíciles no las quiere hacer. Y tienes que forzarte de una forma u otra a hacerlo. Por eso, y de hecho este libro me recordó a otras cosas, un manga que se me olvida el nombre, pero es como un manga autobiográfico de la dibujante y escritora, y ella contaba cómo lo marcó un profesor de arte que era como de arte de pintura, y este señor siempre tenía la frase de siempre pinta, o sea, siempre pinta. Oye, estoy bloqueado, no importa, pinta, no importa, dibuja. Si tienes un problema, sumérgete en la acción de pintar. Esa era como la gran lección que entregaba este profesor, y que un poco se llevaba ella, y que en esta manga decía, me di cuenta solo años después de lo fundamental que fue esto, que a pesar de que no persiguió ese tipo de arte, esa disciplina sí la desarrolló, de no importa cómo que sea el día, me voy a sentar a trabajar. Yo diría que eso que acabáis de decir es un caso bien raro, porque normalmente yo creo que sea lo contrario. Normalmente las personas que te rodean, cuando tú les hablas de que quieres hacer un podcast, de que quieres escribir un libro, de que quieres hacer un video para YouTube, actúan todo lo contrario. Son detractores, no quieren que lo hagas. No, pero mira, tú deberías trabajar, no pierdas tu tiempo en haciendo estas cosas, si eso no ganan plata. Y es bien loco porque, en cierto sentido, las personas que te dicen que no han pensado en sí mismas por qué te están diciendo que no. ¿Qué es lo que están viendo en ti que no les gusta y por qué te dicen no lo hagas? Y aquí yo creo que la tesis del autor un poco es que a ellos no les gusta ver que otro lo logró y ellos no mismos. Entonces es su propia resistencia interna. No sé. No me convenció esa parte. Da lo mismo. El punto es, sí me consta de que cuando intentas hacer algo artístico, hay mucha gente que te rodea que no le gusta. Exacto. Es que las artes, las cosas como creativas en general tienen esta reputación de no es económicamente viable, no hace sentido en cuanto a tus finanzas, toma el camino tradicional, y como lo veíamos en el elemento, a veces el camino tradicional tampoco te funciona. Amén. Entonces es como, oye, estás tomando algo que no te funciona. Ok, ¿cuál es la alternativa? Esta otra, sabes que tampoco me funciona. O sea, yo que he tenido la experiencia de tener trabajos estables e inestables, trabajar en emprendimientos y emprender, o en grandes empresas, realmente aprendes que no hay certeza en ningún lado. Si alguien te dice que hay certeza como en un trabajo u otro, es mentira. La única certeza que uno tiene es en sí mismo. Sí. Es lo único que sabes es que vas a seguir teniendo que soportarte a ti mismo. Exacto. Entonces,
trata más que nada de encontrar algo que seas bueno, partamos por eso, y que idealmente también te apasione y te guste. Bueno, por eso El Elemento es tan buen libro. Ahora, este libro dice, a mí me gustaría darle una manifestación o demostrar cuáles son los distintos síntomas de la resistencia. Y para eso él dice, mira, hay formas de ver visualmente algo que es una resistencia. Por ejemplo, lo que es la procrastinación. La procrastinación. Muy bien. Es decir, qué típica cosa o qué resistencia más grande que estar perdiendo el tiempo. Voy a lavar los platos ahora. Sí. ¿Qué? A ti, saliéndonos del libro, cuando has querido, por ejemplo, hacer un podcast o, por ejemplo, el típico podcast de películas que hemos hablado tantas veces, Sí. ¿cuál es tu resistencia? Ahí yo te diría que... ¿Cómo se manifiesta tu resistencia? A ver, yo sobre ese proyecto en particular que está la idea y no he empezado, está el tema de, ok, ¿cómo hago en este tipo de programa que está tan trillado, algo original? Uh-huh. Pero también está el tema de, como tú decías, me ocupo con todas las otras cosas, entonces nunca lo hago. ¿Ya? Entonces ahí está también esa otra resistencia de, no lo he hecho, no he partido porque estoy haciendo otra cosa y uno se ocupa infinitamente. Nunca va a haber límite para las cosas que puedes hacer. Mira, a mí personalmente me pasa una cosa distinta. Yo diría que tengo poca resistencia. Yo soy muy de llevar a cabo los proyectos. Uh-huh. Pero cuando sí me ocurre, la forma que toma esa resistencia, para mí, no es ahora, es después. Es la racionalización de que este proyecto, esto tiene que ser una etapa más adelante porque se tienen que lograr A, B, C, D, Y, Z, cosas antes de que yo lo haga. Y lo racionalizo así. ¿Tú te definirías como alguien más perfeccionista o...? No, yo te diría que soy súper perfeccionista sí o sí. Pero, ¿Y eso te detiene? Pero lo he racionalizado mucho y lo he trabajado. Y he aprendido a que un 80% bien es fenomenal. Ahora, insisto en mi punto. Por ejemplo, yo siempre he sido de la idea de hacer fundaciones y cosas sociales. Y la excusa para no hacerlo ha sido... no es el momento. No ahora. Tengo que primero lograr tal cosa. Tengo que primero obtener tal título. Tengo que primero tener tal audiencia. Si no, no puedo hacer algo social. O sea, literalmente tu cuenta de Instagram existe un poco con ese fin en mente. Con el fin de ayudar a la gente en una segunda etapa de mi vida. Claro. Ahora, ¿tiene algo de cierto? Sí, efectivamente puedes tener un impacto mayor habiendo hecho el trabajo anterior de no 10, bla, bla, bla. Pero muchas veces es una excusa. Como bien podría estar ayudando a una fundación hoy. Claro, te podrías estar involucrando en ese mundo, cosa de que después no seas esta persona que llega y como no conoce el rubro o el mundo, no sabe qué hacer. Ahí está también el valor que hemos visto otras veces, el valor de la experiencia, el de lanzarse al agua y realmente empaparse de ese hacer, esa cosa que te empieza y te ayuda a mejorar lentamente, pero trae frutos. Me gustó también como la antítesis de la resistencia, que muchas veces, como veníamos conversando, hay personas que cuando tú le cuentas que vas a hacer una cosa bonita, pasional, una obra de arte, un video, lo que sea, te dicen, no deberías estar haciendo eso, deberías tener un trabajo serio, esa es como la frase. Pero me gustó harto la frase que decía que los individuos que se han realizado nunca te van a estar, o casi nunca te van a estar criticando. Y yo te diría que sí lo he vivido en mi vida, como las personas que considero más exitosas, si me ven haciendo un proyecto, aunque sea pasional o loco, lo que sea, no me han criticado mucho. Y eso es interesante, como ¿por qué esas personas tienen algo distinto? Yo creo que un poco, me imagino que va por el tema de que es alguien que ya recorrió de una forma u otra el camino que tú estás recorriendo, entonces saben que es posible. Las personas que nunca se atrevieron a salirse del camino piensan que es imposible y que es una mala idea. Y su experiencia es que no salirse del camino funciona, porque a ellos les funcionó.
Entonces no piensan en las posibilidades. Esa es como mi intuición al respecto. Por eso también el caso de esta mangaka y su profesor. El profesor era... ¿Mangaka es una persona que hace mangas? Sí. Ah, mira. Estamos aprendiendo palabras. De este profesor de arte. El profesor de arte había recorrido el camino del artista. Entonces era el que claramente le iba a decir, sí se puede, yo acá estoy tu profesor y te voy a ayudar a hacerlo. Yeah. Entonces necesitas un poco esa posición donde la persona tiene esta mentalidad de crecimiento, o por lo menos para ti. Yeah. Puede que sea alguien que efectivamente estuvo en un camino tradicional, pero tiene mentalidad de crecimiento. Entonces cree que es posible hacer estas cosas. Ahora, si alguien que nos está escuchando le gustaría seguir sabiendo sobre este libro, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que suscribirse a nuestra feed del podcast, esto ya sea en Spotify, iTunes, todas esas partes, o si nos están viendo en YouTube, hola, que literalmente nos están viendo, también suscribirse al canal y estar atentos que en un par de días va a salir la segunda parte de este libro, donde vamos a ver las otras 2 partes del libro, tu libro de 3 partes. Así que si están interesados por conocer más sobre el arte o la guerra del arte, los invitamos a escucharnos prontamente. Estamos cambiando un poquito el formato, probando si es que esto va a ser un poquitito más corto, es mejor, es más entretenido y nos da un aire distinto. Eso. Así que les pedimos por favor que si les ha gustado este formato un poquito más pequeño en duración, nos dejen sus comentarios por cualquiera de los medios, ya sea Instagram, YouTube, Spotify, lo que ustedes quieran. Sí, no se preocupen que también es más corto, pero van a ser más episodios y después vamos a lanzar el largo. Así que los dejamos invitados a revisar elementalpodcast.cl y como siempre, muchas gracias por haber venido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.